buenos días con los que nos saludamos al inicio, quizás se conectó a lo largo de este, de este culto. La semana pasada anunciamos que hoy estamos empezando una nueva serie dedicada o titulada La suficiencia de las Sagradas Escrituras y dedicada a poder regresar mente y corazón a la Biblia. Ahora, sí, sé que puede haber en la mente de alguno de ustedes, pero bueno, todos los domingos usted predica la Biblia y estamos en la Biblia y yo leo en mi Biblia todos los días o tengo un estudio bíblico. Sí, se puede tener en contacto, se puede tener ese contacto con la Biblia por mucho tiempo, pero, pero usted ve a la Biblia como la autoridad absoluta de Dios, la ve como la autoridad absoluta de Dios. ¿Ve usted a la palabra de Dios como la palabra de Dios? ¿Toma la palabra de Dios como la palabra de Dios, como venida de Dios mismo? Eso establece una amplia diferencia entre conocer la Biblia, leerla, pero otra cosa es verla como la palabra de Dios, tratarla como la palabra de Dios y sentir el peso de su autoridad absoluta sobre nuestras propias vidas. Son dos temas totalmente diferentes, hermanos. ¿Por qué regresar a revisar la suficiencia de las Sagradas Escrituras a estas alturas de una aparente pospandemia? Después de 2 años de trajinar muy fuertemente en medio de esta pandemia, ya no pandemia, sino una endemia, como se le ha llamado ya. ¿Por qué regresar a la suficiencia de las Sagradas Escrituras? Bueno, la muestra de esto, no solamente para mí, para muchos, es el hecho de que cuando tocamos toda la serie de la reconstrucción del Templo del Espíritu, nos dimos cuenta o descubrimos que durante 2 años nuestra fe había sufrido había sido afectada por una serie de circunstancias y no era la misma que antes de la pandemia. En algunos casos se empeoró porque ni siquiera antes de la pandemia era una fe muy sólida, muy fuerte, no había una relación muy sólida, muy fuerte con el Señor y se fue deteriorando ya más de lo que ya estaba deteriorada. Entonces, por eso es que la vida de muchas personas llamadas cristianas quebraron por completo, hermanos. Familias enteras, matrimonios enteros han quebrado por completo al día de hoy, cada quien por su lado. Hace una semana atrás en el aeropuerto me encontré con un hombre que fue una bendición para nosotros, los hombres en la iglesia. A través de ese hombre llegó una invitación de parte de la iglesia Cono Norte cuando recién empezamos los encuentros para hombres, los encuentros EBEC. Este hombre fue utilizado para animar a uno de los pastores de nuestra iglesia a que vayamos a ese encuentro. Para mí confirmativo porque yo ya llevaba años escuchando acerca de ese encuentro. Pero curiosamente este hombre que animó mucho, incluso fue a la casa de uno de los pastores de nuestra iglesia con su esposa, fue para animarle a que tenían que ir a ese encuentro para hombres. Entonces el pastor me lo comentó y nos pusimos a orar, bueno, vimos que era el tiempo de hacerlo y lo fuimos implementando poco a poco, ¿no? Entonces, y ese hombre estaba constantemente animando al grupo de hombres iniciales, que se recordarán, y si hay alguno todavía en esta conexión, cuando íbamos a Cono Norte, todo esos casi año y medio, casi 2 años de preparación, todos los equipos, este hombre era uno de los que siempre estaba animando. Curiosamente, cuando ya nosotros arrancamos como iglesia, nunca más supimos de él. Y después de muchos años, hermano, muchísimos años, yo lo vengo a encontrar en el aeropuerto y me dice, yo no lo identifiqué, se acercó y me habló y bueno, yo recién me di cuenta de quién era y le digo, ¿cómo estás, hombre? ¿No? Qué bueno verte, ¿no? Y agacha la cabeza y me dice, muy mal, pastor. Decisiones mal tomadas y en este instante ya estoy terminando mi proceso de divorcio. Y me dejó sin habla en realidad. Un hombre que pudo ser, que fue un instrumento del Señor en un determinado momento para animar a otros hombres, estaba totalmente quebrado. No le pedí pormenores, nada. Él más bien me dijo, yo creo que esto es del Señor que me he encontrado con usted. Por favor, deme un tiempo, necesito hablar con usted. Yo estoy de paso, tengo que ir a otras ciudades, pero regresando voy a llamarle, me gustaría hablar con usted. Está bien, hombre, le dije, encantado. Pero ya despidiéndonos casi a lo lejos, le dije, pero no olvides que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Así que ve con eso en la mente, ¿no? Dios es un Dios de oportunidades. Tú puedes regresar y Dios puede restaurar todo, y tú lo sabes muy bien.
Pero me fui con ese pensamiento, ¿no? Me retiré con ese pensamiento, ¿no? Como, ¿qué se quebró en este hombre? ¿Qué se quebró en ese matrimonio, no? Y sin hablar con él, yo podría adelantar lo siguiente. En algún punto de su vida se quebró su comunión, no solo con el Señor, sino con la palabra del Señor. Y la palabra ya dejó de ser autoridad. ¿Dónde corremos cuando tenemos necesidad, hermanos? ¿Quién nos regresa a nuestra ecuanimidad espiritual? ¿Quién nos vuelve a nuestra razón? La palabra. El Espíritu Santo siempre trae la palabra. Y la palabra es la que nos redarguye, la palabra es la que, como espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y discierne nuestros pensamientos, así nos neguemos nosotros y nos vuelve a ser conscientes de nuestra realidad frente a Dios, quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué tipo de vida, para qué tipo de vida nos rescató el Señor, y todo eso trae a nuestra mente nuevamente y nos redarguye. ¿Dónde corremos cuando estamos en un momento de aflicción? A la palabra, y volvemos a ser confrontados con, si mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Eso no lo recuerdo por mí mismo, es el Espíritu Santo tomando la palabra para llevarme a esas altitudes y volver a recuperar mi relación con el Señor. ¿Cómo vemos la palabra, no? ¿Cómo tratamos la escritura? ¿Como un simple libro más o un libro de buenos consejos o un libro religioso que bueno, sí, yo entiendo que es la palabra del Señor y que hay cosas buenas que podemos aprender de allí? ¿Lo ve como un libro más que aporta al comportamiento del ser humano? Si sus respuestas son afirmativas, eso no es suficiente, hermanos. Y es probable, que ni siquiera me atrevería a decir que es probable, casi afirmaría que el hecho del quiebre de la relación de muchos de los que nos están escuchando en esta mañana con el Señor es producto de que usted ya no vea la palabra o no recurre a la palabra como si fuera la palabra de Dios. La lee y la entiende como cualquier libro que le puede dar un buen consejo, pero no como la palabra llena de autoridad absoluta de parte de Dios. El apóstol Pedro, en su primer carta del capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, 1 Pedro 3:15, dice el apóstol Pedro, estad siempre, y está hablando a creyentes, a cristianos, estad siempre, dice, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Estemos preparados, dice. Ojo, estemos preparados para presentar defensa con la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Mansedumbre, reverencia, ante cualquier persona que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. La Biblia, mis hermanos, tiene la autoridad absoluta de Dios. Y definitivamente que ese es nuestro primer tema en esta segunda serie del año. La Biblia tiene la autoridad absoluta de parte de Dios para que nosotros podamos estar preparados, como dice el apóstol Pedro, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos pida razón de nuestra fe, razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, no solamente el apóstol Pedro, exhorta a los creyentes que están en la dispersión o perseguidos a que estén listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, pero ¿con qué se presenta defensa? Con la revelación escrita. Yo defiendo mi fe por lo que dice la Escritura. Pero no solamente Pedro, el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo en su primer carta, en el capítulo 3 igualmente, en el versículo 15, en el mismo versículo del apóstol Pedro, primera de Timoteo 3:15, le recuerda a Timoteo, el apóstol Pablo, y le dice, procura con diligencia, es con aplicación, ¿no? Con intención de corazón, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Esa frase, palabra de verdad, es una referencia a la Biblia. Entonces, pero dice, procura con diligencia, ¿no? Presentarte como obrero aprobado delante del Señor, ¿no? Que no tiene de qué avergonzarse de no usar bien la palabra del Señor. Y al decir y al mencionar que nuestro primer tema de esta serie es la Biblia tiene la autoridad absoluta de Dios,
Mi pretensión no es tratar de convencerlo, hermano, hermana, de convencerlo que la Biblia es la autoridad absoluta de Dios. Yo no puedo convencerlo de eso. Yo tengo mi convicción que la Biblia es la autoridad absoluta de Dios. Es mi convicción personal como pastor. Pero yo no puedo implantar esa convicción en su corazón. Usted tiene que darse cuenta que es así. Usted tiene que forjar, no solamente saber, sino forjar esa convicción que la Biblia tiene la autoridad absoluta de parte de Dios. Esta serie que empezamos en esta mañana, La suficiencia de las Sagradas Escrituras, mi esperanza y mi oración, hermanos, es para que nuestra iglesia sea una iglesia que se distinga por reconocer la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Que nos distingamos por eso, que algo que nos marque, que algo que si se habla algo de nuestra iglesia, se nos califique como una iglesia que reconoce la autoridad absoluta de la Biblia, de la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre la iglesia. Es un trabajo que nos va a durar todo el resto de nuestra vida, pero espero que después de esta serie, usted termine no solo amando más su Biblia, sino tratándola con el respeto, la honra y el temor que amerita tomar una Biblia en nuestras manos, sabiendo que la Biblia no solamente contiene las palabras de Dios, sino que es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Espero que a lo largo de estos temas de cada semana y al final de toda esta serie, termine amando, respetando, honrando mucho más la palabra del Señor. Así que ore una vez más conmigo, pidámosles eso al Señor. Padre, te ruego en esta mañana que nos ayudes a todos y cada uno de nosotros. Para mí puede ser claro en manera personal, Señor, pero yo no sé si hay esa claridad en el corazón de mis hermanos. No sé si aman la palabra tuya como muchos podemos amarla. Y aún nos sentimos cortos. Reconocemos, Señor, algunos de nosotros que no amamos tanto tu palabra como tú esperas que la amemos. Y te hemos pedido perdón antes de servirnos la cena por todos nuestros pecados, y este es uno por el cual también te hemos pedido perdón, Señor, por no amar tanto tu palabra como te amamos a ti o como deberíamos amarla, Señor, por no ver tu palabra como tu palabra, por no respetarla y sentir la autoridad de ella sobre nuestras vidas como deberíamos hacerlo. Así que condúcenos, por favor, a través de tu propia palabra. A partir de esta mañana y las siguientes semanas, Señor, concédenos este privilegio, de verdad, de redescubrir en nuestras propias Biblias el valor de la revelación escrita en nuestras manos, Señor. Ponemos nuestro corazón en ello, ponemos nuestro espíritu, nuestra mente en este compromiso, Padre bueno, y que terminemos, como acabamos de mencionar, amando mucho más tu palabra, mucho más de lo que la amamos hasta el día de hoy, y que nuestro temor por ella aumente muchísimo más mientras vayamos avanzando con cada tema. En el nombre precioso de Jesús, te suplicamos que este temor por tu palabra sea extendiéndose sobrenaturalmente aún sobre la mente y el corazón de aquellos que te conocen medianamente, Señor, o Señor, no te perciben más allá de la religión. Por favor, afecta sus vidas, afecta sus mentes, afecta sus corazones. Hazlos conscientes, Señor, que en tu palabra pueden encontrar la respuesta a todas las inquietudes de su vida, Señor, a todas las incógnitas en sus vidas, que pueden despejar todas las nebulosas dentro de sus vidas, Señor, y tu luz puede atraerlos hacia ti mismo para descubrir a un Dios todopoderoso, magnífico, santo, 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 Señor. Ponemos entonces nuestra mente en tus manos, nuestro corazón ante tu presencia, Señor. Condúcenos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 La Biblia tiene la autoridad absoluta de Dios. Les decía que este es nuestro primer tema. Las razones eh, que podrían, que hace un instante yo estaba mencionando en la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 y en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3 igualmente. Cuando leemos esos textos podríamos preguntarnos fácilmente qué razones podría haber para que se nos exhorte a nosotros los creyentes a que seamos diligentes
en el uso correcto de la palabra de verdad de nuestras Biblias, eh, y estar listos para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que tenemos en Cristo. ¿Qué razones podría haber para esa exhortación para nuestras vidas? ¿Qué razones de peso podrían haber para que yo me proponga y sea más diligente en el estudio de la palabra para estar listo para presentar defensa? Bueno, quiero entrar a este primer punto del mensaje esta mañana, primeramente mencionando y al mismo tiempo explicando que esta es una de las razones por las cuales debemos estar listos. Y es que la Biblia siempre ha estado y va a estar bajo ataque, mis hermanos. Escuchen, la sagrada palabra del Señor siempre ha estado y siempre va a estar bajo ataque hasta que el Señor regrese. El famoso predicador puritano del siglo XVII, Thomas Watson, dijo en cierta oportunidad que el diablo y sus agentes han estado soplando a la luz de las Escrituras, pero nunca han podido prevalecer para apagarla. Y Watson dijo, y esa precisamente es una señal clara que fue iluminada desde el cielo. Por eso nadie puede apagarla. Y eso es cierto, mis hermanos. Llevamos 2000 años y se ha tratado de desacreditar las Escrituras, de opacarla, de hacerla desaparecer. Y sin embargo, nunca se ha podido. Hoy brilla más que nunca, para esperanza de la humanidad. Consideremos, por favor, los ejemplos, algunos ejemplos. Yo traigo estos ejemplos rápidamente para explicar un poco los estragos o los grandes estragos que han creado varios errores doctrinales, teológicos, y que han venido a traer desgracia a muchas congregaciones, al mundo cristiano. Y al ver esos, como un ejemplo, esas corrientes que han enseñado, predicado cosas antibíblicas, podamos darnos cuenta de lo que acabamos de decir, que la Biblia siempre ha estado y siempre va a estar bajo ataque. Entonces, esto solo para hacernos conscientes y luego veamos la importancia de la Escritura en su peso como palabra absoluta de Dios. Entonces, decíamos que siempre va a estar bajo ataque la sagrada palabra del Señor. Por ejemplo, y pongo este primer ejemplo que es conocido porque la gran mayoría de nosotros hemos salido de esas canteras del catolicismo romano. Y hago referencia al catolicismo romano, no solo digo catolicismo, porque la palabra catolicismo implica algo mucho más general, más universal, que significa eso, católico es universal, pero ahí distingo catolicismo romano, ¿no? Apostólico y romanos, para decir con términos completos. Bueno, este es un ejemplo de los estragos creados, enseñados por el catolicismo romano, que han traído a desgracia al mundo cristiano. El catolicismo romano reemplazó la autoridad de la escritura por la autoridad de la tradición religiosa. Le explico esto rápidamente. El error infiltrado en la iglesia a gran escala por el catolicismo romano, lo hizo a través del sacramentalismo. Y le explico rápidamente, ¿qué cosa es el sacramentalismo? El sacramentalismo no es otra cosa que la idea de que un individuo o una persona puede conectarse con Dios y ser santo a través de rituales o ceremonias religiosas. Como por ejemplo que el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la confesión, la unción por los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Los famosos 7 sacramentos que predica, enseña y postula el catolicismo romano. La idea que a través de esto se puede conectar con Dios y llegar a ser santos. Cuando la Escritura dice, mis hermanos, y espero que usted lo recuerde bien, ¿cómo somos santos? Cuando entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y punto. Pero fíjese el error, ¿no? El ritual religioso, porque estos son rituales religiosos, los sacramentos son rituales religiosos. El ritual religioso fue llevado a un nivel que se convirtió en el enemigo verdadero del evangelio, porque va contra el evangelio, porque se le dio al rito religioso el peso
un peso salvífico, un peso de salvación, cuando no lo tiene. Sino es totalmente contrario a la gracia de Dios. Y socavando, por supuesto, la autoridad de la palabra de Dios. Porque eso no es lo que enseña la Escritura. Este peligro, mis hermanos, se desarrolló durante la Edad Media, empezó en la Edad Media, y durante más de un milenio estranguló literalmente, espiritualmente, a toda Europa con ese concepto, con esa idea del sacramentalismo. Hasta que surgieron, en el siglo XVI, surgieron los reformadores cristianos, los cuales volvieron a levantar la autoridad de la palabra, que venía menos. Levantar la palabra de Dios como única norma de vida y al mismo tiempo reconociendo que la iglesia solo tiene una cabeza y esa cabeza es Cristo Jesús. Entonces los reformadores volvieron a someterse a la autoridad de la palabra de Dios y de esa manera expusieron la corrupción del sistema católico romano. Y digo corrupción porque estaban enseñando algo que la Biblia no enseña. Entonces, dicho en brevedad, porque este no es un estudio del catolicismo romano, solamente estoy mencionando uno de los, como ejemplo, al catolicismo romano y su sacramentalismo como un medio que creó estragos y que desautorizó a la palabra del Señor, la trajo a menos la autoridad de la palabra del Señor. Ese fue su reclamo de los reformadores en el año 1500. Otro error, un segundo error que ha causado daño a la iglesia, es la llamada alta crítica. La alta crítica reemplazó igualmente la autoridad de las escrituras por el imperio de la razón humana. No mucho después de la reforma, en el siglo XVI, como yo le decía, de la reforma cristiana, el movimiento llamado protestante, que empezó con Martín Lutero, no mucho después de la reforma, la iglesia fue colisionada, si cabe el término, por otra gran ola de error. ¿Y cuál fue esa ola que vino a golpear a la iglesia? El racionalismo. El racionalismo se desarrolló durante el siglo XVII. Ahora, básicamente, para explicar esto un poco, el racionalismo dejó de mirar a Dios como la fuente de la existencia del mundo. Y la razón humana era la que podía dar respuestas a la existencia del mundo de manera racional. Es decir, los hombres podemos, por nuestra razón, dar explicaciones de todo lo que existe. Ya no hay necesidad de decir que existe todo por la razón de Dios y que Dios creó todo y así lo recibo de mi razón y punto. No, ahora se empieza a cuestionar todo eso. Y eso nos muestra, hermanos, que cuando los hombres comenzaron a colocar su razón por encima de Dios y su palabra, ¿no? No pasó mucho tiempo para que el racionalismo ganara acceso dentro de la iglesia, porque hablamos del racionalismo a nivel de toda la humanidad. Pero cuando los hombres empiezan a oír estas corrientes y comienzan a colocar su propia razón por encima de Dios y de la palabra de Dios, entonces esto fácilmente agarró camino para entrar más fácilmente a las iglesias. La aparición de la llamada alta crítica. ¿Qué cosa es la alta crítica? La alta crítica no es otra cosa que es el nombre que se le dio a los estudios críticos de la Biblia que buscan investigar el origen literario de los diferentes libros de la escritura, ¿no? Pero este método legítimo, porque si se aplica de manera reverente y con sabiduría, sin perder de vista que la Biblia es la palabra de Dios, entonces resulta en bendición, porque se estudia quién fue el autor de este libro. Por ejemplo, el libro de los Hebreos. Se atribuye la autoría al apóstol Pablo, pero otros dicen, pero no es el apóstol Pablo quien lo ha escrito, es otro escritor quien lo escribió. Entonces ahí entra la alta crítica, ¿no? Para deslindar a través de estudio crítico de ese libro cuál es el origen literario, quién fue el que lo escribió realmente, ¿no? Entonces, si se confirma que fue el apóstol Pablo, perfecto, la alta crítica fue usada correctamente, respetando y no olvidando que la Biblia es la palabra de Dios. No estoy tratando a un libro de un autor cualquiera, humanamente hablando. Pero cuando se pierde esto de vista, la alta crítica puede resultar nociva. Porque si la alta crítica olvida que es la palabra de Dios la que está manejando, entonces esto toma un desvío. Y eso ocurrió
con los críticos bíblicos alemanes, básicamente. Bajo la influencia del racionalismo en ese tiempo, empezaron a negar la inspiración divina y empezaron a negar la inerrancia de las escrituras. Y ese pensamiento empezó a infiltrarse en el protestantismo en el siglo XVI a través de los seminarios en Europa, seminarios teológicos en Europa y en América del Norte. Entonces, los llamados eruditos cristianos, cuando entra este pensamiento, los llamados eruditos cristianos de ese siglo comienzan a cuestionar de pronto los principios más fundamentales de la fe y empiezan a negar la autoría, por ejemplo, del Pentateuco. Ese fue un momento crítico en el siglo XVI-XVII. La alta crítica empezó a cuestionar la autoría del Pentateuco. Nosotros creemos firmemente quién es el autor del Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, es Moisés. Pero se empezó a cuestionar que no era Moisés. Y muchos hasta el día de hoy, ¿no? A través del método histórico crítico, no le llaman alta crítica, sino método de estudio bíblico crítico, que es lo mismo que la alta crítica, siguen cuestionando la autoría del Pentateuco. Y no solamente la autoría del Pentateuco, al revisar la alta crítica del Nuevo Testamento, empiezan a manifestar ideas contrarias a lo que el Nuevo Testamento nos muestra con respecto al Jesús histórico, a la persona de Jesús histórico, y atacando la inerrancia de la Biblia. Es decir, la Biblia sí tiene errores, sí tiene contradicciones. Entonces empiezan a postular esto y a afirmarlo, ¿no? Entonces, si la Biblia tiene errores, entonces no es inspiración divina. Entonces, si tiene errores, entonces no puedo creerla. ¿Se da cuenta cómo va esto dañando los principios que los creyentes tenemos en el corazón y en la mente? Podríamos resumir el pensamiento a la alta crítica, dominada por el racionalismo, con una frase expresada por ellos mismos. ¿Qué dicen los de la alta crítica? Dicen lo siguiente: yo mismo puedo conocer la verdad, en primer lugar, por mi propia razón, ¿no? Yo puedo conocer la verdad. Y por otro lado, porque no he caído, o sea, no se ven como personas con naturaleza de pecado. Y en tercer lugar, no necesito la revelación divina. Si yo puedo conocer la verdad por mi razón, entonces no necesito de revelación divina, ¿no? Y tengo la posibilidad, porque allá los cristianos que se creen con naturaleza de pecado caídos, pero yo no me veo como alguien caído. O sea, yo tengo una capacidad mental admirable y yo puedo descubrir la verdad por mí mismo, no necesito que nadie me la revele. Y esto es orgullo, no sé, elevado a la 400,000 potencia, ¿no? Y de esa manera usted se da cuenta, desechan la autoridad inerrante de la Biblia. La alta crítica reemplazó la autoridad de las escrituras por el imperio de la razón humana, ¿no? Tercer error que quiero comentar rápidamente, que ha traído daño a la iglesia. Las sectas modernas, las llamadas sectas modernas, reemplazaron la autoridad de las escrituras por la autoridad de los autoproclamados líderes humanos. Y esto es algo que hemos palpado a lo largo de los años. Líderes humanos como ¿quiénes? Como José Smith, Ellen White, Mary Baker, Charles Russell. El cuadro que ustedes están apreciando yo simplemente lo quiero usar para que ustedes se den cuenta. Estos son los más representativos, hay muchos más, ¿no? Pero estos son los que formaron iglesias, ¿no? Y operaron a través de todas estas sectas afirmaban, mis hermanos, hasta el día de hoy siguen afirmando, que representan lo más puro del cristianismo. Pero rápidamente uno puede apreciar sus falacias y sus errores, porque rápidamente uno se da cuenta que niegan la autoridad, la suficiencia y la inerrancia de la Biblia. Porque todas sus creencias están fundamentadas en las palabras de sus líderes, claro, líderes de pies de barro, como yo le llamo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta en el cuadro nada más, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, cuyo fundador es José Smith, estoy hablando de los mormones, ¿no? ¿Cuál es su fundamento de fe? El Libro del Mormón. No es la Biblia en sí misma. Y junto al Libro del Mormón hay otros escritos, como la Perla de Gran Precio, que es otro
es otro de los libros escritos por José Smith, y Doctrinas y Convenios, que es otro de los libros escritos por José Smith. Entonces, pero no descansa en las escrituras netamente, negando de esa manera, como acabo de decir, la autoridad en primer lugar, suficiencia, inerrancia a la Biblia. Igual con Ellen White, ¿no? Fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿En qué basan su fe? Por más que manejen una Biblia, porque te hablan con una Biblia, los adventistas te hablan con una Biblia en la mano, ¿no? Y te hablan de Jesucristo, igual, y eso es lo que confunde a mucha gente, pero sus creencias profundas están basadas en los escritos de Ellen White. Igual con la llamada ciencia cristiana, fundadora Mary Baker, todas sus creencias están basadas en los escritos de Mary Baker, ¿no? Los Testigos de Jehová, que es otra secta muy conocida, muy expandida, muy disciplinada en su expansión, muy disciplinada en su expansión, y puerta por puerta, ¿no? Y seguimiento discipulado, entre comillas, ¿no es cierto? Su fundador, Charles Taze Russell, ¿en qué está basada? En una nueva interpretación, sus creencias en una nueva interpretación de la Biblia, ¿no? Por eso es que crearon lo que llaman la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esa es su Biblia, ¿no? Donde se descarta absolutamente la deidad de Cristo Jesús. Entonces, si usted se da cuenta, en la columna de la derecha, todas las creencias, tanto de los mormones, adventistas, ciencia cristiana, testigos de Jehová, como sectas más renombradas, están basadas en los escritos de sus líderes, pero han desechado por completo autoridad, suficiencia, inerrancia en la Biblia, ¿no? Las sectas modernas han reemplazado la autoridad de las escrituras, decíamos, por la autoridad de los autoproclamados líderes humanos, porque todos estos que ven la columna de la izquierda son líderes autoproclamados. ¿Quién los nombró? Se autoproclamaron. Un cuarto error que ha causado, que sigue atacando las escrituras, porque cuando se desecha la Biblia, se está atacando la inerrancia y la autoridad de las escrituras. Un cuarto ejemplo que podemos poner es el movimiento pentecostal, el llamado pentecostalismo. El pentecostalismo cambió la autoridad de las escrituras por la autoridad de las revelaciones personales y experiencias extáticas. ¿Qué es esto, pastor? Le explico rápidamente. Un poco de historia. Para los que se consideran de repente pentecostales, pero no saben la historia del pentecostalismo. El movimiento pentecostal inició en el año 1901. ¿Quién fue el que empezó todo este movimiento? Charles Fox Parham. Charles Fox fue un evangelista estadounidense. Un evangelista estadounidense. Entonces, él formó una congregación y él tenía un grupo de estudiantes que lo seguían, que creían todo lo que él predicaba. Y llegó un momento en que supuestamente este grupo de estudiantes experimentan el don de lenguas. Y ese es el punto de partida para el nacimiento del movimiento pentecostal, ¿no? La supuesta experiencia de este grupo de estudiantes con Charles Fox en el hablar de lenguas, en el don de lenguas. Bueno, esto se esparce como un mechero rapidísimo, porque ese tipo de experiencias sobrenaturales atrae mucho a los seres humanos. Muchísimo, hermanos. Entre los años 1960 y 1970, la experiencia pentecostal se va introduciendo en las principales denominaciones. Como les decía, esto corre como un reguero de polvo. Y ese avance da nacimiento a otro movimiento, que se llamó Movimiento de Renovación Carismática. Y este movimiento de renovación carismática, con la experiencia del pentecostalismo, básicamente el hablar en lenguas, como una señal de recepción del Espíritu Santo, al cual llamaron bautismo del Espíritu Santo, el movimiento de renovación carismática, con esa experiencia, redefinió la verdad bíblica. Reinterpretó las escrituras basadas, su reinterpretación estuvo basada en la experiencia emocional nada más, en una experiencia emocional, emotiva. Y habría que recordar lo que dice la escritura, ¿no? El corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces no se puede confiar en las experiencias emocionales, mis hermanos. Somos seres emocionales. No digo que hay que anular las emociones en nuestros encuentros con el Señor,
Hoy durante toda la Santa Cena, todos nos hemos, bueno, en la gran mayoría el Señor, el Espíritu nos ha quebrado, y eso son emociones. Algunos hemos llorado, otros han estado totalmente quebrados. Son emociones, pero esas emociones uno tiene que gobernarlas. No se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, dice el apóstol Pablo. Entonces el movimiento de renovación carismática redefinió la verdad bíblica y la empezó a basar en experiencias emocionales. Es decir, ¿qué significa esto? Que la interpretación bíblica ya no se basaba en la clara enseñanza del texto bíblico, sino en los sentimientos y experiencias subjetivas e imposibles de ver, por cierto, como supuestas revelaciones, visiones, profecías o intuiciones. Fíjese qué tal cambia, repito, ¿no? Se desecha la interpretación bíblica, ya nuestra experiencia personal ya no está basada en el texto bíblico, sino en sentimientos y experiencias subjetivas. Como, ¿por qué digo imposibles de ver? Claro, porque son subjetivas. Yo las puedo sentir, nadie las ve, nadie las percibe. Como que revelaciones que yo digo tener, profecías que digo tener, intuiciones espiritualoides que yo percibo, a eso nos estamos refiriendo. Entonces, el movimiento de renovación carismática se distinguió por esto, precisamente, por una influencia del movimiento pentecostal. En la década de los 80, si vamos avanzando, crece este criterio del movimiento de renovación carismática, pero hay una delgada línea entre estas experiencias y el misticismo. Entonces, en la década de los 80 crece este misticismo, nacido de las experiencias subjetivas dentro de las iglesias, porque esto ya se está moviendo a nivel de iglesias, en la década de los 80. Pero esta experiencia basada en el misticismo empieza a convencer, estoy hablando gente cristiana dentro de las congregaciones, empieza a convencer a la gente para que busque, su búsqueda ya no sea búsqueda de la palabra del Señor, sino búsqueda de señales, de maravillas, y sobre todo hay un fuerte énfasis a escuchar directamente las palabras paranormales de Dios. En vez de buscar la verdad de Dios en la palabra escrita de Dios, ahora se pone a un lado, se descuida la lectura de la Biblia, se pone a un costado las escrituras y en su lugar se empieza la gente cristiana o alguna gente cristiana a buscar en su lugar que el Señor les hable directamente. Y en consecuencia, por eso, la autoridad de la escritura fue dejada de lado. Fue dejada de lado. Entonces, Dios me dijo esto, que tú lo leíste en la escritura. No, yo tuve un sueño, que Dios me dijo, que yo percibí, yo creo que es el Señor. Experiencias subjetivas de ese tipo. Hasta el día de hoy vemos rezagos de eso. Mucha gente se mueve no porque haya leído en las escrituras, sino se mueve por lo que ha sentido, por una percepción. Yo siento que es del Señor. Bueno, puedes sentir muchas cosas, pero otra vez el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, este es un terrible error, que el pentecostalismo cambió la autoridad de las escrituras por la autoridad de las revelaciones personales y experiencias estáticas. Por eso hoy nos encontramos con algunos hermanos pentecostales que critican mucho que no hablamos lenguas, algunos, y que entonces no hemos recibido el Espíritu Santo, pero tú quieres avanzar más para averiguar su fe, si está basada en las Escrituras, si no, toda su experiencia está basada solamente en experiencias paranormales, ¿no? Fue un terrible daño que ha quedado hasta el día de hoy, ¿no? Un quinto error es que la psicología clínica, esta es otra, mis hermanos, ¿no? La psicología clínica cambió la autoridad de las escrituras por el dominio de las teorías freudianas y terapias clínicas. Entonces, sabe, con Freud, este psiquiatra de siglos pasados, él implementó, organizó lo que ha resultado las terapias clínicas que se utilizan hoy en día con los pacientes con problemas mentales. Entonces, esto fue muy fuerte en la década de 1980, porque en la década de los 80 se empieza a sentir más marcadamente la influencia de la psicología clínica. Y la psicología clínica introduce el subjetivismo
en el pensamiento de la gente y así llega a la iglesia. Es decir, cuando digo subjetivismo, cada persona habla desde su propia perspectiva. Cada persona, desde mi perspectiva, yo hablo. Si otros lo creen, si otros lo ven de forma diferente, ya ese es problema de la gente, pero yo creo esto. Desde mi perspectiva, yo hablo. Y tu perspectiva puede ser muy subjetiva. Yo puedo decir en este momento, mis hermanos, ustedes no me ven, no me están viendo. Yo soy un holograma. Yo no existo en realidad. Y algunos pueden creer esto y otros no. Ese es muy subjetivo, podríamos decir, ¿no? Porque, fíjese, explico un poco esto. Bajo el criterio, bajo este criterio de propia perspectiva, las personas piensan que su estilo de vida, por eso, no puede ser criticado, pues ellos están siguiendo simple y sencillamente los impulsos de su corazón. Entonces nadie me puede decir, ¿no? Cómo debe ser mi estilo de vida, nadie puede criticarlo porque es lo que yo siento vivir. ¿Usted ha escuchado esa frase? Otra vez, ¿no? Engañoso es el corazón y perverso. Es decir, lo que está bien para unos, para otros puede ser que esté mal. Pero esa es una opinión subjetiva nuevamente, porque cada quien tiene sus valores y cada quien, de acuerdo a sus valores, actúa y vive. Cada quien. Ahora, ¿cuál fue el resultado en la iglesia, en el mundo cristiano? El resultado fue un cristianismo centrado en el hombre, en sus propias ideas, en sus propios criterios y valores personales, donde la Biblia no es el eje central de los valores de la vida. No, ese eje se desechó. Y es por eso que el proceso de santificación, hermanos, que todos los creyentes estamos, el proceso de santificación fue redefinido también por el subjetivismo. Entonces, al hacer esa redefinición por el subjetivismo, entonces ya nuestra santificación es una opinión personal de cada quien. Sí, si usted puede pensar, yo no creo en el proceso de santificación. Pero otros dirán, no, pero Cristo nos sacó de tinieblas hacia luz admirable y nos cambió una posición, esa es una primera posición que nos puso, y luego nos dijo que seamos santos como Él es santo en toda nuestra manera de vivir. Esa es la santificación progresiva. Pero si yo digo, yo no creo en la santificación progresiva, entonces habría que borrar Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Donde dice textualmente, no, sed santos como yo soy santo, ¿no? Y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ahora fíjese cómo arrastra esto cola, ¿no? Digo, es redefinir el proceso de santificación y la psicología clínica, escúcheme, la psicología clínica lo que hace es borrar la palabra pecado del lenguaje. Porque la psicología clínica reetiqueta el pecado, ya no lo llama pecado, lo llama una enfermedad mental. Entonces, si es una enfermedad mental, la psicología clínica dice, debe ser tratada a través de terapias clínicas. Entonces, la solución de mis problemas con el pecado me lleva a hacer cosas indebidas, y la psicología clínica te dice, no, eso es una enfermedad mental, ¿no? Eso lo vamos a curar con terapias clínicas. Entonces ya no es Dios. Ya lo que dice la palabra, que nuestro sanador es el Señor, ya no se cree. ¿Me está entendiendo el problema? De esa forma, la autoridad de la Biblia ya no se considera suficiente para la vida, para la piedad y para la santidad. Ya queda desechado. Al contrario, se reemplazó por un énfasis en los recursos y las técnicas psicológicas. Hasta el día de hoy, pues hay que tener mucho cuidado con eso, mis hermanos, ¿no? Con lo que se recibe por una atención psicológica. Ahora, le he citado, mis hermanos, cinco ejemplos de cómo la Biblia ha sido atacada en diferentes siglos y sigue siendo atacada hasta el día de hoy. Digo, cómo estos ejemplos nos ilustran que cada vez que en la iglesia se ha abandonado el compromiso con la inerrancia y con la autoridad de las Escrituras, los resultados siempre han sido catastróficos y van a ser catastróficos. Por el contrario, los discípulos de Cristo, los verdaderos discípulos de Cristo, somos llamados, mis hermanos, a defender la verdad contra todos los que buscan minar la autoridad de las Escrituras,
tal como lo dejó por escrito el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, segundo de Corintios, capítulo 10, versículo 5, Pablo dijo, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. No dice, tú lo haces, Señor, no tú destruyes estos argumentos. No, dice, nosotros, dice los creyentes, destruimos, es una responsabilidad de la iglesia. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, por eso, todo pensamiento para que se someta a Cristo, para que obedezca la palabra del Señor. De igual manera, en esa misma línea de exhortación del apóstol Pablo, el apóstol Judas, no Iscariote, el otro Judas, ¿no? El verdadero apóstol que quedó, en su carta de Judas, que es cortísima, en el versículo 3, Judas instruye a sus lectores y les dice, contended fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. O sea, recibimos la fe que es en Cristo Jesús y recibimos por la palabra todo ello y debemos contender fervientemente por esa fe, debemos defenderla correctamente. Entonces, la Biblia siempre ha sido atacada, siempre va a ser atacada, pero nuestra responsabilidad y el llamado de Dios a nosotros es a presentar defensa, mis hermanos. No lo olvide, por favor. Eso me lleva a nuestro segundo punto del mensaje, que la Biblia por eso tiene la autoridad absoluta de Dios. ¿Por qué defender las Escrituras? Porque las Escrituras son la autoridad absoluta de Dios. Si no lo fueran, yo no la defendería, ¿no? Pero es la autoridad absoluta de Dios. Ahora, déjeme explicarle que esto es crucial para usted, y esto para reacomodar también estos pensamientos y ver realmente la palabra de Dios como la palabra de Dios. La Biblia misma, mis hermanos, testifica repetidamente del hecho de que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La misma Biblia ratifica esto una y otra vez. Y eso se va ratificando una y otra vez a lo largo de las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, los hombres que redactaron las Escrituras, que escribieron cada uno de los libros, de los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, lo hicieron bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y ellos mismos reconocieron que estaban siendo instrumento de Dios, ellos mismos reconocieron que estaban transcribiendo la palabra de Dios bajo la instrucción de Dios mismo. En ningún momento usted encuentra en ninguno de los autores de los 66 libros que ellos digan que pensaron una buena idea y la escribieron. No, ellos reconocieron que estaban transcribiendo la palabra de Dios bajo la instrucción directa de parte del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo explicó a los creyentes de Tesalónica esta experiencia de la siguiente manera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, les dice a los creyentes de Tesalónica, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que oíste de nosotros, los portavoces, los que se la comunicaron, los apóstoles, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Por qué esta iglesia despegó bien? ¿Por qué estaba bien cimentada? Porque cuando Pablo les predicó y fundó esta iglesia, les predicó la palabra del Señor, no la escucharon como palabra de Pablo, la escucharon como la palabra de Dios, que Pablo era el instrumento, que la voz de Pablo era la utilizada por el Señor para comunicarle su palabra, ya eso también lo sabían, pero era la palabra de Dios que estaban recibiendo. Este texto lo hemos estudiado en otras oportunidades. Espero que lo recuerde. Ahora, esto en la experiencia del apóstol Pablo, en la experiencia del apóstol Pedro, él escribe en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, y Pedro dice lo siguiente, que nunca la profecía, y al decir profecía, habla de la palabra del Señor, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, más claro no puede ser, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro es totalmente consciente de ese proceso. La palabra nunca fue traída por decisión humana, voluntad humana, idea humana, consenso humano. No, dice no. Sino los santos hombres de Dios fueron los que recepcionaron, hablaron y escribieron, por cierto,
siendo inspirados por el Espíritu Santo, directamente Dios. Entonces, estos dos textos son sendos textos para mostrar categóricamente la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Pero el hecho de que la Biblia es la misma palabra de Dios, mis hermanos, se explica claramente en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. 2 de Timoteo 3, 16. Allí el apóstol Pablo explica y él dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, obviamente, ¿no? Pero esa palabra que utiliza ahí, toda la escritura es inspirada, ¿no? Es la palabra theopneustos en el griego, theopneustos. Ahora, ¿qué significa eso? Literalmente es traducido como la exhalación de Dios. La exhalación de Dios. Si usted, le hago un ejercicio para que entienda esto. Usted inspire, por favor, inspira. Sus pulmones se llenan de aire, ¿no? Y decimos expira y usted bota por la boca. Esa es la exhalación de su aliento. Usted está exhalando su aliento. Ya, esa es la figura. Theopneustos significa literalmente la exhalación de Dios. Y se está refiriendo a todo el contenido de la Biblia. Es decir, es la exhalación de la boca de Dios. Las palabras que tenemos registradas en nuestras Biblias es la exhalación del aliento de Dios. De la boca de Dios salió ese aliento. Es lo que sale de su boca, es su palabra exhalada. Ahora, si sale esa exhalación de la boca de Dios, no hay error en esa exhalación. ¿Qué implica esto? Déjeme explicarle la implicación de la exhalación de la palabra de Dios. ¿Qué implica esto? Escuche con atención. Esto espero que le ayude a amar más y a temer más la palabra del Señor. Implica que la Biblia, mis hermanos, no contiene, escuche por favor, la Biblia, cuando usted la abre y la lee, no contiene opiniones humanas, ni siquiera contiene la interpretación de la palabra de Dios. Me explico. Ningún apóstol, ningún escritor del Antiguo Nuevo Testamento interpretó las palabras que Dios le dio. O sea, las recibió y las entendió de parte de Dios y las interpretó y las escribió, intentó descifrarlas por escrito para que así puedan llegar a nosotros. No. La Biblia, mis hermanos, todas las palabras que están en las Escrituras fueron exhaladas a través de la boca de Dios. Lo que dice la Biblia, en todo caso, es exactamente lo que Dios piensa y desea. La misma autoridad que tiene Dios, la tiene su palabra, la tiene la Biblia. ¿Me comprendió? Ahora, debido a que su palabra inspirada transmite con exactitud la verdad de lo que Dios ha dicho, porque es la exhalación de su palabra, por esa razón el salmista expresó en el Salmo 19:7 que leyó el hermano Guillermo al inicio, Salmo 19 en el versículo 7, es por eso que el salmista usa esta expresión: la ley del Señor es perfecta. La ley del Señor es perfecta. Y el salmista agrega en el Salmo 119, versículo 81, dice: en tu palabra he puesto mi esperanza. Y el mismo salmista en el Salmo 119, verso 42, agrega y dice, o 119, 140, dice: sumamente pura es tu palabra. Y en el versículo 42 agrega y dice: tu ley es verdadera. ¿Por qué le estoy haciendo leer conmigo estos textos? Mire, todos estos textos nos muestran que reflejan el carácter confiable de su autor, porque es la palabra que ha exhalado. Entonces, si él ha exhalado su palabra, por eso es perfecta, por eso me puede dar esperanza, por eso es pura, por eso es verdadera, ¿no? Todos estos textos muestran el carácter de su autor y por eso es confiable. El autor es confiable y su palabra es confiable para nosotros. Lo que dice el salmista es, y se lo pongo de otro ángulo, lo que están diciendo aquí el salmista es: si Dios es verdad, está diciendo, entonces su ley es verdadera. Si Dios es puro, entonces su palabra es sumamente pura.
Si Dios es perfecto, entonces su palabra es perfecta. Claro, una cosa nos lleva a concluir hacia la otra. Por lo tanto, mis hermanos, los creyentes, escúchenme por favor esto, los creyentes podemos estar seguros, absolutamente seguros, de que cada vez que leemos la Biblia, estamos leyendo las mismas palabras de Dios. Estamos leyendo las palabras que fueron exhaladas por su aliento. Y por esa razón es inerrante. Es importante destacar que Dios es Dios de verdad, hermanos. Entonces, si Dios es verdad, entonces no hay ninguna falsedad ni en Él ni en su palabra. Por lo tanto, su palabra revelada, que es una exhalación de su aliento, también es verdadera. Y no solo verdadera, es incapaz de errar. Dios mismo, como autor de las Escrituras, se describe a sí mismo como la esencia de la verdad. A través del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 16. Isaías 65, 16. Dice allí, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad, el Dios de la verdad. Dios mismo se muestra como la esencia de la verdad. Ahora, no solo esto encontramos en el libro del profeta Isaías, también en el libro del profeta Jeremías, porque el profeta afirma lo mismo. En el capítulo 10, versículo 10, dice, mas Jehová es el Dios verdadero. Jehová es el Dios verdadero. Está afirmando categóricamente que Él es la esencia de la verdad. ¿Correcto? Todos los escritores del Nuevo Testamento, mis hermanos, confirmaron, absolutamente confirmaron este hecho. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, ya en el Nuevo Testamento, Primera de Juan 5, 20, dice el apóstol Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios, es decir, Cristo, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿De quién está hablando? De Dios Padre, para darnos a conocer al que es verdadero. Y estamos, dice, y afirma, en función de eso, dice Juan, y estamos en el verdadero. Dice, ¿a quién se está refiriendo ahí? Estamos en el verdadero. Dice, en su Hijo Jesucristo, aclara, que también es Dios. Este es el verdadero Dios, por eso afirma, y la vida eterna. ¿Te das cuenta? Juan está confirmando lo que Jeremías o lo que Isaías han dicho, que Dios es el Dios verdadero, en esencia es el Dios de verdad. Si usted ve los dos testamentos, si pudiéramos unir los dos testamentos, lo que nos damos cuenta es que ambos testamentos enfatizan que en Dios no hay ninguna mentira. En Dios no hay ninguna mentira. Números 23, 19, para ver dos textos, uno el antiguo y uno el nuevo, decía, porque si juntamos los dos testamentos dicen lo mismo. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, dice ahí el versículo 19. Dios no es hombre para que mienta. O sea, descarta el hecho de que de la boca de Dios salga alguna mentira. Y usted avanza hasta el Nuevo Testamento y encuentra el mismo concepto, ¿no? Tito capítulo 1, versículo 2, o la misma afirmación, mejor dicho, dice Tito que la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Sí? Dios prometió la vida eterna y esa promesa la dio el Señor que no miente. Que no miente. O sea, tanto Números como Tito dicen exactamente lo mismo. Dios no miente. Él es la esencia de la verdad. Por lo tanto, si Dios es así, si Dios es verdad, su palabra, la Biblia, es inerrante. Porque es la palabra de Dios y Dios es un Dios de verdad. Entonces su palabra también es verdad, es inerrante, no tiene errores. En consecuencia, aquellos que niegan la doctrina de la inerrancia deshonran a Dios al poner en duda la veracidad y la confiabilidad de lo que Dios ha revelado o ha dicho. Espero que esto le ayude a amar más las Escrituras, mis hermanos. Pero tengo que pasar a este tercer y último punto y nos vamos a detener ahí un poco hasta la próxima semana. Y es que esto nos lleva a este tercer pensamiento, ¿no?
que la Biblia no es letra muerta entonces. Si es verdad, y como su fuente, que es Dios, y Dios es un Dios vivo, entonces su palabra es viva. Entonces no, la Biblia no es letra muerta, sino es palabra viva de Dios. Es palabra viva de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12, eso es lo que dice el texto de Hebreo, precisamente, ¿no? La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Si no tuviera vida, no podría hacer eso. Disciernen los pensamientos, si no tuviera vida, no podría hacer eso. Y las intenciones del corazón, si no tuviera vida en sí misma la palabra, entonces no podría hacer eso. Miren, algunos libros, no hablo de la Biblia, algunos libros, algunos autores, algunos escritores, pueden haber escrito algún libro que nosotros leamos y nos puede afectar en cierta manera nuestra forma de pensar. Pero solamente hay un solo libro, que es la Biblia, que puede transformar la naturaleza del pecador. Ningún libro, ningún autor, ningún literato puede hacer eso en el interior del ser. Solo la Biblia puede transformar la naturaleza del pecador. Es el único libro que puede transformar totalmente a alguien desde adentro hacia afuera. Y ahí entra también el Salmo 19, que nuestro hermano Guillermo nos lleva a leer al inicio, y con el cual nos vamos a quedar en este salmo, no sé, como 4 semanas o quizás un poquito más, ¿no? Vamos a ver cómo nos lleva el Señor, pero quiero dar la pauta en este último punto del mensaje de esta mañana, que es un preámbulo a este salmo prácticamente. El Salmo 119 es el primer texto bíblico en el Antiguo Testamento que nos brinda una declaración perfecta sobre la superioridad de las Escrituras. Afirma categóricamente el Salmo 19 la autoridad, afirma la inerrancia y la suficiencia de la palabra de Dios, la palabra escrita. El Salmo 119 es la aseveración totalmente radical y concluyente de la perfección absoluta de la incondicional confianza en la palabra escrita de Dios. El Salmo 119 es la versión corta del Salmo 119, ¿no? El Salmo 19 es la versión cortita del Salmo 119. Este salmo, mis hermanos, es una respuesta, podríamos decir así, es una respuesta definitiva a prácticamente todos los ataques modernos y postmodernos que le han realizado a la Escritura, a la Biblia. Ofrece el Salmo 19, ofrece un antídoto ante tantas filosofías defectuosas y modas torcidas que hoy en día tan fácilmente cautivan la mente de los evangélicos. El Salmo 19 tiene la respuesta a lo que actualmente aqueja a la iglesia visible en nuestros tiempos. Y es un testimonio poderosísimo, hermanos, sobre la gloria, el poder, la relevancia, la claridad, la eficacia, la inerrancia y la suficiencia de las Escrituras. Vamos a enfocarnos en este salmo por las siguientes semanas. Déjenme adentrarle a este inicio del salmo, porque el hermano Guillermo leyó hasta el versículo 9, y estos primeros 9 versículos los podemos dividir en 2 partes. En realidad está dividido en 2 partes, ¿no? El versículo 7 al versículo 9 habla específicamente sobre las Escrituras. Ahí nos vamos a concentrar. En esos 3 versículos nos vamos a concentrar las siguientes semanas, porque hablan específicamente sobre las Escrituras. Este es un salmo que lo escribió David. En los primeros 6 versículos, David habla de lo que se conoce como la revelación general, que Dios se muestra por una revelación general. En los primeros 6 versículos del Salmo 19 es lo que hace David. Si ustedes recordarán, cuando David era jovencito y cuidador de las ovejas de su padre, de hecho que pasó muchísimas noches reflexionando al contemplar los cielos, pensando en la grandeza y en la gloria de Dios, tal como es revelada a través de la naturaleza. La naturaleza le hablaba acerca de este Dios creador, y él pasó muchas horas reflexionando en ello. Es por eso que empieza de esa manera el Salmo 19. Fíjese, en el versículo 1 empieza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está escribiendo David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Imagínense las reflexiones que él tuvo muchas veces mirando los cielos. Y en el oriente es un cielo precioso, por cierto. Ahora, Dios a través de la creación visible, hermanos, se revela a la humanidad entera sin necesidad de un idioma específico, pues la creación habla por sí sola de su creador, ¿no? Por eso leemos en el versículo 2, dice, un día emite la palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Verso 3, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Verso 4, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Entonces no tiene un idioma específico para revelarle al Señor. La creación habla por él. Da testimonio de su poderosa mano creadora. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de esta grandiosa revelación, gloriosa revelación a través de la creación, mis hermanos, no puede revelarnos por completo el carácter de Dios. No puede. Esta es la llamada revelación general, ¿no? A través de la creación. No puede revelarnos por completo el carácter de Dios. La naturaleza, por ejemplo, no nos dice nada respecto a Cristo Jesús, su encarnación, muerte, resurrección, su obra de expiación, justificación, santificación. No nos puede hablar acerca de ella. Claro, no es la intención de David cuando escribió este Salmo 19, no era la intención de David, o mejor dicho, de Dios a través de David, revelar el evangelio en este Salmo. No era la intención, sino que el punto principal al revelar este Salmo a David de Dios era establecer, escuche, la autoridad de las Escrituras. Ese es el propósito. Establecer la autoridad de las Escrituras, porque son las Escrituras las que nos revelan a Dios, las que nos revelan su plan salvífico, las que nos revelan el Evangelio. Entonces, si la Escritura nos revela todo esto, hay que dejar primero y bien claro establecido lo que la Biblia, lo que la palabra escrita de Dios es. Hay que establecer la autoridad de las Escrituras, porque si no se establece primero la autoridad de las Escrituras, todo lo que dicen las Escrituras yo lo podría cuestionar. ¿No es cierto? Entonces, esa es la intención del Salmo 119, establecer la autoridad de las Escrituras primero. Y allí está David recepcionando la revelación de Dios y escribiéndolas, ¿no? Porque son la palabra revelada de Dios. Entonces, hay que dejar primero en claro, como yo decía, esta autoridad de las Escrituras reveladas, ¿no? De allí David pasa, como un punto de partida de la revelación general, pasa a la revelación especial, a lo que se conoce como revelación especial. ¿Qué es la revelación especial? Es la verdad que Dios ha mostrado a través de la Escritura. Nuestras Biblias es la revelación especial, pero seguimos teniendo el testimonio de la revelación general. La creación nos da testimonio de Dios, pero ahora tenemos la palabra escrita, la revelación especial, que es la verdad de Dios a través de la cual Él mismo se ha revelado. Es por eso que indica, regresando al Salmo 19, en el versículo 7, dice el salmista acerca de la palabra escrita de Dios, que es pura, que es poderosa, que es permanente, que es eficaz, que es reveladora, que es confiable y es más gloriosa que todas las innumerables maravillas que se ha creado en el universo. Por eso empieza diciendo el verso 7, la ley de Jehová es perfecta, dice. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8, los mandamientos de Jehová son rectos, ¿no? Que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Miren, en estos 3 versículos, David hace 6 afirmaciones, si se ha dado cuenta. Y en esas 6 afirmaciones, él enumera 6 características de la Escritura. Permítanme mostrarlos ahí
en la pantalla 6 características de la escritura. ¿Cuáles son esas 6 características? En el verso 7, es perfecta, dice David, es perfecta. Recuerda que está recibiendo eso por revelación de Dios. La escritura es perfecta. En el mismo verso 7, es fiel. En el verso 8, es recta. En el mismo verso 8, es pura, dice. En el verso 9, agrega, es limpia y es verdadera. Espero que esté subrayando ahí en su Biblia, ¿no? Esas son las 6 características que recibe por revelación David y las transcribe en el Salmos 19. Pero no solamente nombra 6 características, al mismo tiempo, paralelamente, nombra 6 efectos de la escritura. Ya no características, sino efectos de la escritura. ¿Cuáles son esos 6 efectos? En primer lugar, convierte, la palabra dice, convierte el alma. Hace sabio al simple, alegra el corazón, ilumina los ojos, perdura para siempre, produce justicia integral. Esa última frase, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, eso significa que produce una justicia integral. Mire, tremendos efectos de la palabra del Señor. Si nos damos cuenta, mis hermanos, mis hermanas, el Espíritu Santo, con una economía, yo diría, sorprendente, con un ahorro de palabras asombroso y sobrenatural, resume todo lo que se necesita decir sobre el poder, la suficiencia, la amplitud, la confiabilidad de las Escrituras, en 3 versículos. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo deja claramente establecido cuál es la fuente de la Escritura. ¿De dónde proviene todo esto? ¿Cuál es la fuente principal? ¿Y cuál es la fuente principal? Es Dios mismo. No sé si se ha dado cuenta. Con un buen resaltador, resalte, por favor. ¿Ha visto usted cuántas veces se repite la palabra de Jehová, de Jehová, de Jehová, de Jehová? En esos 3 versículos. 6 veces, mis hermanos. 6 veces. Verso 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Verso 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Se da cuenta? 6 veces repite esto. La fuente es Dios mismo, es Dios mismo, es Dios mismo. En otras palabras, esta es la palabra de Dios, es su propio testimonio. Estos son los preceptos y mandatos de Dios mismo. La Biblia, mis hermanos, es de origen divino. Es la revelación inspirada de Dios. Observemos lo siguiente, por favor. Lo que Dios está comunicándonos, y ya voy terminando, mis hermanos. Observe usted lo que Dios nos está comunicando a través de este salmo. ¿Qué es lo que nos está comunicando? Mire, y esto sirva de oración, ¿no? Para poder terminar. Los primeros versículos, dijimos, el Salmo nos da esta gran lección, ¿no? Los primeros 6 versículos, dijimos, nos muestra una revelación general de Dios a través de la creación. Trata los 6 primeros versículos de la gloria revelada de Dios a través de la creación. Su gloria a través de la creación, revelación general. Pero los siguientes versos, los siguientes 3 versículos, de versos 7 al 9, el punto central de este salmo, ¿cuál es? Es que la grandeza, escúchenme, la grandeza y la gloria de las escrituras, la palabra revelada en nuestras Biblias, la grandeza y la gloria de las escrituras son infinitamente mayores y superiores que todo el universo creado. ¡Wow! Eso me da otra visión de mi Biblia. O sea, sabemos, el universo es vasto, maravilloso. ¿Quién no quisiera darse una vuelta, no? Ahora que ya están vendiendo pasajes para salir y darte una vueltita como un taxi, ¿no? Te cuesta una millonada, obviamente, ¿no? Pero ya los humanos ya están haciendo eso. Pero aún salgamos y miremos y quedemos extasiados, esa grandeza de la gloria revelada por Dios en la creación no es nada comparada con la grandeza y la gloria de las escrituras, que son infinitamente mayores que todo el universo creado.
Y fíjese, por esa razón termina, termina esta porción en el Salmo 19, en el versículo siguiente, el versículo 10, dice esto el salmista. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro. Si el oro es el metal más preciado, eso no es nada, hermanos. Ni el universo creado, no es nada en comparación a la gloria de las Escrituras. Hermano mío, hermana mía, iglesia, dése cuenta lo que tenemos entre nuestras manos. No es la colección de pensamientos de hombres que siguieron a Jesús o que conocieron a Dios y tenemos sus experiencias transcritas ahí que nos pueden inspirar a relacionarnos con Dios. No, es el aliento de Dios exhalado para beneficiarnos a nosotros. En esta época, cuando la palabra de Dios está siendo atacada, mis hermanos, ignorada, relegada, no solo por aquellos que están fuera de la iglesia, sino también por los que profesan ser cristianos, es el deber sagrado, mis hermanos, de todos los que amamos al Señor, contender fervientemente por la verdad revelada. Debemos tomar nuestra posición con valentía, conscientes de lo que hacemos, basados en la misma autoridad de la palabra. Pero para hacer esto yo tengo que darle el valor y el peso que tiene la Escritura. Tengo que verlo, no darle, porque yo no le doy autoridad a la Escritura. Tiene autoridad por sí misma. Yo tengo que darme cuenta el peso de esa autoridad, porque si no, no voy a presentar defensa ante cualquiera. Si usted no deja guiar su vida por el peso de la autoridad de la palabra, entonces, ¿por qué está conduciendo su vida, hermano? Quizá por eso le va mal en la vida, porque no está tomando en serio las Escrituras. Predicar y enseñar y defender las Escrituras es a la vez, mis hermanos, nuestro privilegio sagrado y nuestra solemne responsabilidad. Le animo a que conozca mejor su Biblia y siente el peso de su autoridad. Oramos, oramos. Dígale allí, por favor, conmigo. Señor, ciertamente, tu palabra es perfecta, que convierte nuestras almas. Tu palabra es fiel, que nos puede hacer sencillos. Tu palabra, Señor, es tan recta que puede producir hasta contentamiento en nuestro corazón. Tu palabra es tan clara, tan pura, Señor, que es la única que puede alumbrar nuestros ojos. Tu palabra está llena de verdad, Señor, porque es verdad. Señor, tus preceptos no son simples órdenes tuyas para que gobiernen nuestras vidas, sino son más que solamente órdenes. Son tu palabra exhalada, es tu voluntad, es tu decisión, es tu deseo, y lo debemos abrazar no como una sugerencia o recomendación tuya, sino con el peso de autoridad que amerita, Señor, tu palabra. Padre, oro por toda nuestra congregación, oro por todos los que están conectados en esta mañana. Oro en la esperanza, Señor, que terminen viendo estas realidades, que vean el inmenso peso de autoridad de tu palabra, que lleguen a amarla, a temerle, Señor, que todos podamos aumentar nuestro temor y amor por tu palabra, Señor. Recién estamos empezando a recalar y a darnos cuenta de este peso de autoridad, Padre. Oramos por las siguientes semanas porque tú sigas dándonos luces al respecto de esto, para que seamos fieles y fervientes defensores de la palabra revelada. Es nuestro privilegio sagrado y es nuestra solemne responsabilidad y la queremos asumir así, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.